puente ciclopeatonal urbano con una pendiente más pronunciada que un puerto de primera categoría. Eso tenía que verlo con mis propios ojos y sufrirlo con mis propias piernas. Y sí, la pendiente se las trae. Acompáñame a saber dónde y por qué está este puente. Hace unas semanas se abrió al tráfico de bicis, vehículos de movilidad personal y peatones un nuevo puente sobre la autopista cerca de mi ciudad. Y las noticias no se hicieron esperar. El puente cuenta con una pendiente media de más del 14%, que supera en algunas partes el 17%. Para que nos hagamos una idea, al nivel de puertos de montaña de primera categoría que suben escaladores profesionales. Pero, ¿es lógica esta comparación? Primero de todo, vamos a ver dónde está este puente y si era necesario construirlo. Pues la respuesta es que sí, mucho. Lardero, que es como se llama este municipio, es el típico pueblo pequeño que por su cercanía a otra ciudad más grande ha sufrido una gran extensión en población en las últimas décadas, hasta convertirse en una pequeña ciudad por sí mismo. Una ciudad que podríamos definir como ciudad dormitorio, ya que una parte importante de su población se desplaza fuera del municipio casi todos los días. Este municipio además tiene una particularidad. Su poblamiento original, aquí, está separado de la nueva zona de urbanizaciones y edificios, aquí, por esta pedazo de autopista. De modo que la única manera de pasar de una parte del municipio a la otra o de desplazarse a la ciudad, donde gran parte de su población hace el día a día, es esta enorme carretera. A ver, que esta calle se llama Avenida Madrid porque originalmente era la carretera nacional para ir a Madrid. Aquí hay un colegio público de infantil y primaria. Pues aunque en línea recta son más o menos 500 metros, un niño o una niña que fuera a este colegio, viviendo en la otra zona, tendría que andar el triple, 1,5 kilómetros para llegar. Solución, 5 minutos de coche. Prueba de la necesidad que existía en unir estas dos zonas de un mismo municipio es la cantidad de gente que había paseando el domingo por la tarde que fui a grabar estas imágenes. No sé por qué no se había construido algo así mucho antes. Pero volvamos a la pendiente. ¿Es pronunciada? Sí, lo es, y mucho. ¿Es comparable a un puerto de montaña? La verdad, no. Un puerto lo subes durante kilómetros, y esto no deja de ser una cuesta muy pronunciada de unos cuantos metros. Por cierto, una vez que estamos aquí arriba, ¿podemos parar y observar estas maravillosas vistas? Además, ya estamos acostumbradas a que las infraestructuras ciclistas y peatonales tengan este tipo de problemas de diseño. Esta no es, ni mucho menos, la primera pasarela donde hay pendientes imposibles, o al menos complicadas. Ya sea porque ni se pensó que una bici las usara y tienen estos giros, o porque aunque se señale como ciclable, tenga también estas pendientes. Esta es la continuación de este carril bici. Y aquí estoy, mientras grabo, pensando que ni loca me voy a poner a subir por ahí cuando viene este chaval y me deja en absoluto ridículo. En fin, está claro que ya no tenemos 20 años. Y todas estas cosas pasan por no tener en cuenta las necesidades de quienes nos movemos en bici por la ciudad cuando se construyen infraestructura que en principio está pensada para moverse en bici por la ciudad. Por ejemplo, hace ya tiempo que las guías más avanzadas en infraestructura ciclista urbana recomiendan que los pasos ciclistas se hagan por debajo, ya que es más fácil bajar y luego subir que viceversa. Aunque bueno, este tampoco está bien, porque no hay nada de visibilidad y si no vas con cuidado te puedes llevar por delante a alguien, como casi me pasa a mí aquí. Entiendo que construir un túnel, sobre todo si es por debajo de una autopista, es mucho más caro que realizar un puente por encima, que ya tiene un coste bastante elevado. Por eso, aunque este paso no es para nada perfecto, sí es una solución bastante óptima para arreglar un problema creado de base: urbanizar a ambos lados de una autopista sin pensar en que haya gente que prefiera no ir en coche a todos los sitios. Yo la subí con mi bici, que es de ciudad, con solo 3 marchas y bastante pesada. Aunque creo que si viviera aquí e hiciera este camino todos los días, especialmente si hiciese los casi 6 kilómetros que separan los centros de ambos municipios, me compraría una bici eléctrica y subiría esta cuesta tan ricamente como hacen estos ciclistas urbanos en una de las calles con más pendiente de Madrid. ¿Y el resto de la infraestructura que acompaña este puente? ¿Qué tal es? Pues no está nada mal. Yo, por ejemplo, no soy muy fan de los carriles de doble dirección,
Prefiero que cada dirección corra paralela a cada lado de la calzada para mejorar la accesibilidad a todas las calles y evitar problemas en las intersecciones. Pero bueno, esta es una zona prácticamente residencial y no me parece mal del todo esta solución. El ancho está bien y el firme es correcto. Se circula tranquila y con seguridad. Lo malo es... Efectivamente, como tantos otros carriles bici, aquí termina. Y la unión entre estos dos municipios, que comparten población y economía, se ve de nuevo interrumpida, con la única posibilidad de continuar por esta calle de 4 carriles, que ahora a punta suele estar a tope. Esto lo grabé un domingo por la tarde. O si te gusta la aventura, puedes pasar por este bonito descampado que sirve lo mismo para plantar patatas que para demostrar tu habilidad sobre 2 ruedas. Creo que este es el verdadero problema de esta nueva infraestructura ciclopeatonal, y no lo empinada que sea su cuesta. Esperemos que pronto haya una conexión de verdad entre estos dos municipios y este trayecto pueda ser una verdadera alternativa a usar el coche todos los días y meter en el centro de una ciudad cientos de vehículos para nada. Mientras tanto, esta nueva infraestructura ya está siendo un gran puente de encuentro para las vecinas y vecinos de ambos lados del Ardero. Muchas gracias por llegar hasta aquí y verme cómo sufro subiendo cuestas. Si te gusta mi contenido, ya sabes, suscríbete para más. Y no te olvides de darle a like.